Hola amigos, brindando soluciones a necesidades reales, les saluda Jorge del Castillo Cordero. Yo les traigo un tema muy particular. Hoy veremos todo lo referente a lo siguiente: cómo calcular la tasa de crecimiento de las ventas, y lo vamos a ver esta tasa de crecimiento de las ventas aplicando logaritmos a través de un método diseñado de 4 pasos. Les comento la situación. ¿Es muy importante el crecimiento de las ventas en una empresa? Sí, pero tenemos algunas situaciones que tenemos que evaluar. Por ejemplo, una primera circunstancia, que el crecimiento de ventas haya sido negativo, por ejemplo, menos 10% en promedio anual. Otra también decreció levemente en 1% promedio anual. Otra tiene un crecimiento de 5% anual. Y otra está creciendo a más del 50%. Según los elementos de juicio para poder tomar ventajas competitivas en estas empresas, es recomendable eliminar la primera empresa, ya que tendría un decrecimiento desfavorable muy alto, y también evitar aquellas empresas que tienen un crecimiento excesivo, porque esta contrae mucho riesgo o están sobrevaloradas. Entonces, en este caso particular, nos quedaríamos en una banda positiva y menores de 50% de crecimiento anual, por ejemplo. Bien, con esa lógica vamos a construir el test de evaluación. Pero ¿cómo se construye este test de evaluación? Vamos a aplicar 4 pasos. Estos 4 pasos van a estar bien diseñados y consisten en lo siguiente: en primer lugar, desarrollar la fórmula. En segunda parte, hacer esa fórmula aplicando Excel, establecer el KPI o el indicador del objetivo y la conclusión final de este indicador. Vamos a ver entonces esto a través de un caso práctico. Y para ello vamos a tomar los datos de una empresa a evaluar sus ventas. ¿Qué tenemos de registros? En este crecimiento de ventas, en esta primera parte, vamos a ver los cálculos y la fórmula que se van a aplicar en Excel. ¿Ok? Bien, entonces acá tenemos las ventas históricas de los 10 últimos años de una empresa. Para despejar la tasa de crecimiento anual de las ventas históricas, es preferible usar logaritmos y no trabajar con promedios. Esto hay que tomarlo muy en cuenta. Por eso que vamos a trabajar, en primer lugar, una fórmula para calcular el logaritmo natural de las ventas históricas. Y para eso voy a utilizar la función log de Excel aplicado a este conjunto de ventas. Luego de ello vamos a aplicar el cálculo de la pendiente, que le vamos a denotar con la letra M. Esa pendiente en Excel se calcula con la función pendiente, slope en inglés, pendiente en español. Y va a ser la matriz de una regresión, donde en el eje Y va a estar ese logaritmo de las ventas y en el eje X van a estar los años. Esto va a estar muy interesante. Y por último, el crecimiento G. Este crecimiento G se logra a través de una fórmula que es 10 a la M, 10 a la pendiente, menos 1. En pocas palabras, 10 elevado a esta pendiente calculado anteriormente y todo esto menos 1. Para que se comprenda esto mucho mejor, si lo trasladamos estos valores a Excel para ver el desarrollo del KPI y las conclusiones, podríamos trabajar lo siguiente. En primer lugar, calcular el logaritmo natural de las ventas. Yo tendrían ustedes estos valores. Verifique. Teniendo esos logaritmos naturales, vamos a calcular la pendiente M. Y la pendiente M toma en el eje Y el logaritmo natural de las ventas y en el eje X los años, 2013 a 2022. Si hacemos los cálculos correctamente, la pendiente M es 0.01, positivo. Por lo tanto, la tasa de crecimiento, aplicando la fórmula, sería 3.34. ¿Esto qué implica? Que el valor que hemos encontrado es 3.34. Y supongamos que a mí me interesa tomar como objetivo valores positivos crecientes, es decir, que sean mayores que 0. Por lo tanto, esta empresa, al tener una tasa de crecimiento anual promedio de 3.34, sí superó el test. Por lo tanto, es una empresa que tiene una ventaja competitiva durable. Esa es la forma de evaluar este indicador basado en un objetivo, y en función de eso hacemos nuestra conclusión. ¿De acuerdo? Si ahora queremos hacer un resumen, esta empresa ha tenido este volumen de ventas y en promedio en el año tiene un crecimiento anual de 3.34%. ¿Qué les pareció, amigos? Este aporte ha sido muy interesante. Bien, amigos, espero que todo lo brindado haya sido de vuestro interés. Nos vemos en una próxima
ocasión. Gracias.